Hubo un momento en mi vida en el que comencé a hacerme preguntas incómodas, no porque quisiera complicarme la existencia, sino porque algo en mi cuerpo, silenciosamente, me estaba pidiendo respuestas distintas. No era dolor agudo, ni síntomas alarmantes. Era más bien una sensación persistente, como una llamada interior que no podía seguir ignorando. Y cuando esa llamada apuntaba a mi salud íntima, supe que no bastaba con lo que hasta ahora creía saber. Durante años, muchas personas me han confiado sus historias. Hombres inteligentes, responsables, incluso informados, que cargaban con una incomodidad que preferían callar. Algunos hablaban de presión al orinar, otros de molestias difusas que iban y venían. Pero lo que más me sorprendía no eran los síntomas físicos, sino la culpa oculta que acompañaba a uno de los hábitos más comunes y menos comprendidos: la masturbación. Fue entonces cuando decidí unir los puntos. ¿Podía existir una relación más profunda entre esta práctica y la salud de la próstata? ¿Podía haber algo que no nos habían contado o que simplemente habíamos pasado por alto? Las respuestas no solo me sorprendieron, también me transformaron, porque no se trataba de renunciar a nada, sino de comprenderlo desde otro lugar. Si sufres de prostatitis y te masturbas, mira este video. No es una advertencia, es una invitación a observar lo que nadie te ha explicado con claridad, a escuchar lo que tu cuerpo intenta decir cuando tú crees que todo está bajo control, a mirar con nuevos ojos algo que quizá por costumbre o desinformación hemos abordado de forma incompleta. En este video voy a mostrarte paso a paso aquello que puede marcar la diferencia, no solo en cómo te sientes hoy, sino en cómo vas a vivirte a ti mismo en los próximos años, porque cuando cambias la forma en que comprendes tu cuerpo, cambia todo lo demás. Lo que aprendí escuchando el silencio del cuerpo. Durante días me limité a ignorarlo. Pensaba que pasaría solo, como tantas otras pequeñas molestias que vienen y van. Pero no fue así. Había algo en esa incomodidad que se quedaba, como una presencia discreta, pero persistente. Al principio lo achacaba al exceso de trabajo, al tiempo sentado, a los hábitos de siempre. Pero cuando las molestias empezaron a repetirse con un patrón inquietante, supe que tenía que detenerme y mirar más a fondo, no desde el miedo, sino desde la curiosidad. Y ahí comenzó un viaje inesperado hacia una parte de mi cuerpo que nunca había querido escuchar con tanta profundidad. Lo más desconcertante fue que no había un dolor agudo, ni una señal que pudiera describirse con claridad. Era más bien una mezcla de sensaciones vagas, una presión sorda, una especie de cosquilleo interno, una incomodidad que no encontraba nombre, pero que sí encontraba lugar. Aparecía al final del día, después de largas horas de concentración o en los momentos de mayor carga emocional. No parecía grave, pero tampoco normal. Y eso, precisamente, me llevó a observarlo con otra mirada. Empecé a registrar mis rutinas, a ver cuándo aumentaba la molestia y cuándo cedía. Lo anotaba todo: horas, actividades, emociones. No con obsesión, sino con deseo genuino de comprender. Descubrí que ciertos hábitos que consideraba neutros, incluso saludables, estaban teniendo un efecto silencioso pero profundo sobre esa zona de mi cuerpo. Y sobre todo, descubrí que no estaba solo, que muchos hombres vivían lo mismo, pero lo callaban por vergüenza o por ignorancia. Fue revelador darme cuenta de que no bastaba con los análisis clínicos, que había un lenguaje del cuerpo que no podía medirse en parámetros, pero sí podía escucharse con atención, porque esa tensión pélvica no hablaba solo del cuerpo, hablaba también del alma. Era como si mi sistema estuviera tratando de decirme algo más allá de lo físico.
como si detrás de esa señal se escondiera una necesidad de cambio que aún no había querido mirar. Poco a poco empecé a unir piezas que antes no veía conectadas. La forma en que descansaba, la manera en que me relacionaba con el placer, los momentos en los que elegía desconectarme de mí mismo. Cada decisión parecía tener eco en ese lugar silencioso del cuerpo. Y cuanto más consciente me volvía, más claro era el mensaje. Mi cuerpo no estaba fallando, estaba comunicando. No había aprendido eso en ninguna formación médica. No estaba en los manuales ni en las consultas técnicas. Era una verdad que solo se revela cuando uno se detiene de verdad a sentir. La próstata, entendí, no era solo una glándula. Era un termómetro emocional, un espejo biológico de mi forma de habitar la vida, el deseo y la autoescucha. Y cuando comprendí eso, algo en mí cambió. No fue inmediato ni espectacular. Fue un cambio íntimo, casi silencioso. Pero desde ese momento, supe que ya no podía mirar esa zona de mi cuerpo como antes, que merecía atención, cuidado y sobre todo, respeto. Porque lo que parecía solo una molestia era, en realidad, una invitación a escucharme más allá del ruido, justo donde nace la verdad más profunda. Y si lo que crees que es deseo, en realidad es agotamiento acumulado, ¿alguna vez te has detenido a sentir qué hay detrás de ese impulso? ¿Y si tu cuerpo no busca placer, sino una forma desesperada de pedir ayuda? El impacto que no se nombra, pero se siente. No era fácil abordar el tema. Había algo en esa palabra que despertaba incomodidad, como si nombrarla fuera cruzar una frontera invisible. Sin embargo, bastaba una pausa en la conversación, una mirada sostenida, para saber que todos los presentes sabían de qué hablábamos. Lo sabían porque lo vivían, y no desde un lugar de placer libre, sino desde una especie de automatismo casi hipnótico. Una conducta que parecía responder más al vacío que al deseo, más a la costumbre que a la conexión. Lo más paradójico es que muchos de esos hombres se consideraban sanos, incluso atentos a su bienestar. Comían bien, hacían ejercicio, meditaban. Pero cuando hablábamos de esta práctica, surgía una especie de grieta en la coherencia, porque ahí no había presencia, no había conciencia. Era un acto que surgía casi siempre al final del día, cuando el cuerpo estaba exhausto y la mente buscaba una salida rápida. Y al terminar, en vez de alivio, quedaba una sensación difusa de haber usado una herramienta mal calibrada para un problema mucho más complejo. Empecé a observar los patrones con más detenimiento. Noté que muchas veces esa pulsión no nacía del deseo auténtico, sino de una acumulación emocional mal gestionada. Ira contenida, tristeza no expresada, ansiedad flotante. Todo eso buscaba una vía de escape, y lo hacía muchas veces a través del cuerpo. Pero el cuerpo, que es sabio, no siempre agradece esas salidas apresuradas. De hecho, empezó a responder con señales cada vez más claras, más constantes. Lo inquietante era la repetición, no solo del acto, sino de sus consecuencias. Ardor al orinar, una presión extraña, como si algo dentro no terminara de relajarse, pequeños espasmos musculares, sensación de peso interno. Todo eso empezaba a formar parte del paisaje cotidiano, como si fueran peajes inevitables de un alivio efímero. Pero no lo eran. Eran alarmas, eran llamados, y cuanto más los ignorábamos, más fuerte golpeaban la puerta del cuerpo. Recuerdo especialmente a un amigo que, tras muchas dudas, se animó a hablar conmigo con honestidad. Me confesó que, tras cada masturbación, sentía una mezcla de culpa y cansancio, como si en lugar de energizarse, algo en él se apagara. No era una culpa moral, sino algo más profundo.
una intuición de que estaba gastando una energía vital en algo que no estaba bien canalizado. Y al escucharlo, me vi reflejado, porque en algún momento yo también había sentido eso. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un hábito corporal. Se trataba de una desconexión interna, como si al anestesiar ciertas emociones estuviéramos perdiendo sensibilidad, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y eso tenía consecuencias. La próstata, ese órgano silencioso, empezaba a inflamarse, a protestar, a mostrar su malestar de la única forma que sabía, con molestias, con disfunciones, con llamados de atención que ya no podíamos seguir ignorando. Y lo más impactante fue entender que esto no era una sentencia, era una oportunidad. Porque el cuerpo no castiga, advierte. Y si aprendemos a leer esas advertencias, podemos transformar hábitos que parecían inocuos en prácticas de profunda reconexión. Pero para ello es necesario hablar, mirarnos sin juicio y reconocer que lo que no se nombra sigue actuando desde la sombra, la relación entre inflamación y desconexión. Lo que más me sorprendió al profundizar en la fisiología masculina no fue la complejidad de la próstata, sino su vulnerabilidad. Esta pequeña glándula, oculta tras el pubis y rodeando la uretra, parecía tener un oído sensible a todo lo que ocurría dentro y fuera de mí. No respondía solo a lo físico, como el ejercicio o la alimentación, sino también a lo que yo callaba, reprimía o aceleraba emocionalmente. Era como si cada tensión no expresada dejara una huella sutil en ese lugar, como si el cuerpo tradujera el lenguaje emocional en inflamación. Durante años creí que el estrés solo afectaba a mi descanso, a mi capacidad de concentración o a mi estado de ánimo. Pero cuando descubrí el impacto que tenía sobre órganos específicos como la próstata, algo cambió en mi forma de mirar el malestar físico. El cortisol, esa hormona que se eleva cuando vivimos en modo supervivencia, altera no solo el sueño o el sistema inmune, también genera una inflamación silenciosa, constante, que se instala en los tejidos como un fuego bajo que nunca se apaga del todo. Comencé a hacerme preguntas incómodas. ¿Qué parte de mi rutina estaba alimentando ese fuego? ¿Qué estaba sosteniendo como normal, cuando en realidad era una sobrecarga que mi cuerpo ya no podía gestionar? Y ahí apareció de nuevo el tema que muchos prefieren evitar, la sobreestimulación sexual. No en su forma más evidente, sino en esa repetición inconsciente, esa rutina vacía de presencia que terminaba activando el cuerpo sin descanso, sin escucha, sin pausa. La masturbación compulsiva, lejos de liberar, acumulaba una tensión que no encontraba resolución. Lo más revelador fue entender que la próstata, al igual que el corazón o el intestino, tiene sus propios ritmos, su necesidad de alternancia entre activación y reposo. Pero cuando ese ciclo se rompe, cuando se estimula sin medida ni sentido, entra en un estado de fatiga inflamatoria, como si esa glándula, tan sensible al equilibrio, comenzara a defenderse de un uso excesivo sin propósito. La inflamación era su forma de decir: necesito que me respetes. Y entendí que ese respeto no implicaba abstinencia ni represión, sino conciencia. Implicaba mirar el acto no como una vía de escape, sino como una elección, como una forma de conectar conmigo mismo, no de anestesiar lo que no quiero sentir. Porque en ese automatismo no solo se rompe el equilibrio fisiológico, también se erosiona la relación con uno mismo, se pierde sensibilidad, se pierde humanidad. Recordé entonces una conversación con un hombre que llevaba años lidiando con una prostatitis crónica. Había probado antibióticos, antiinflamatorios, cambios de dieta, todo sin resultados duraderos, hasta que decidió
observar su patrón de conducta y notó que la repetición del estímulo físico no le dejaba espacio de recuperación. Al cambiar ese hábito, al reducir la frecuencia y aumentar la atención, su cuerpo empezó a responder. No de forma mágica, pero sí sostenida. Porque el cuerpo agradece cuando lo dejamos respirar. Desde entonces, miro mi fisiología como una red interconectada, donde lo físico y lo emocional bailan una danza constante. Y la próstata, lejos de ser una pieza aislada, se convirtió para mí en un barómetro de coherencia. Me habla cuando vivo en exceso, me habla cuando dejo de escuchar. Y ahora que sé cómo se expresa, elijo prestarle atención antes de que grite, cuando el placer se disfraza de anestesia. Durante mucho tiempo creí que el placer era una forma legítima de equilibrar el desgaste diario. Y lo es, pero no cuando se convierte en una vía de escape constante. Empecé a notar que los momentos en que más recurría a la sexualidad solitaria coincidían con días especialmente tensos, con jornadas en las que mi mente no encontraba reposo. Era como si mi cuerpo agotado buscara una forma rápida de liberar la presión acumulada, y lo lograba durante unos minutos. Pero después, en lugar de descanso, venía una extraña sensación de vacío. Ese vacío no tenía nombre, pero se hacía sentir, a veces como una ligera tristeza, otras como una desconexión sutil pero persistente. Me costaba reenfocarme, mi energía no regresaba como esperaba. La sensación no era la de haberme aliviado, sino la de haberme desfondado. Y al observarlo más detenidamente, comprendí que no era el acto en sí el que me drenaba, sino la intención inconsciente desde la que lo iniciaba, no por deseo, sino por saturación emocional. Me di cuenta de que en esos momentos no buscaba placer, sino anestesia. No estaba abriéndome a una experiencia de conexión con mi cuerpo, sino intentando apagar algo que me dolía adentro, y eso tenía un precio. La estimulación continua, sin contención ni significado, se traducía en una especie de fatiga interna. Era como si el sistema nervioso no encontrara descanso, como si el cuerpo, en vez de sentirse honrado, se sintiera utilizado. Observé también algo muy revelador. Después de esos episodios, aparecían molestias que antes no relacionaba con nada. En particular, ardor leve, una sensación de inflamación, irritabilidad pélvica, como si la próstata, silenciosa y paciente, comenzara a resentirse de esa energía sin dirección, de ese impulso no nutrido de conciencia. No se trataba de castigo, se trataba de comunicación. El cuerpo no grita por capricho, grita porque ya no puede callar. Y lo más delicado de esta dinámica era que se volvía adictiva, porque como cualquier forma de evasión, produce un alivio inmediato, aunque fugaz. Y eso alimenta la repetición, pero la repetición sin conciencia erosiona. Me alejaba cada vez más de la raíz verdadera del deseo, de la intimidad real con mi cuerpo. Perdía la brújula que distingue el impulso natural de la respuesta automática. Fue entonces cuando comencé a probar algo distinto. En lugar de actuar, desde la urgencia, me quedaba quieto, respiraba, escuchaba lo que había debajo del impulso, y muchas veces lo que encontraba era una necesidad de descanso, de ternura, de reconocimiento emocional. El placer auténtico no era lo que buscaba, era contención lo que mi sistema pedía a gritos. Y cuando lo atendía desde otro lugar, desde una pausa lúcida, la urgencia se disolvía sola. Hoy comprendo que la sexualidad puede ser una vía sagrada de encuentro con uno mismo, pero también puede convertirse en un refugio donde se oculta el dolor no mirado. La diferencia no está en el acto, sino en la presencia, en si usamos el placer para habitar el cuerpo o para escapar de él. Y cuando eso se desvela, se abre una posibilidad, dejar de repetir para empezar a sentir de verdad. Y
Si la urgencia que sientes no es deseo, sino una emoción disfrazada, ¿has considerado que tal vez tu cuerpo no busca placer, sino comprensión? ¿Qué pasaría si en vez de actuar, simplemente te atrevieras a sentir? La práctica consciente y la diferencia que transforma. La decisión de hacer una pausa no vino desde la represión, sino desde la escucha. No fue un acto moral, sino biológico. Sentí que algo dentro de mí pedía una tregua, no como castigo, sino como un respiro necesario. Durante años había actuado por inercia, como si el cuerpo tuviera que obedecer al hábito sin derecho a cuestionarlo. Pero esa vez fue distinto. Me pregunté, ¿qué pasaría si simplemente no lo hiciera? Si, en lugar de actuar, me quedaba a observar. La respuesta no se hizo esperar, pero no fue inmediata. Fue sutil, como todo lo profundo. Los primeros días fueron incómodos, no por abstinencia física, sino por la confrontación con lo que solía ocultar. El impulso venía y, en lugar de seguirlo, lo atravesaba. Descubrí entonces que detrás del deseo no siempre había deseo. A veces había ansiedad, otras tristeza, a veces era solo aburrimiento disfrazado. Pero al no satisfacerlo automáticamente, podía ver su verdadera forma, y eso me permitió responder desde otro lugar con más dignidad hacia mi cuerpo. Pasada esa primera etapa, algo en mí empezó a ordenarse. La presión interna, esa incomodidad que no sabía nombrar, comenzó a disiparse. Mi mente, curiosamente, se volvió más clara. Empecé a sentir más energía por las mañanas, dormía mejor. Y lo más asombroso, mis pensamientos en torno al cuerpo ya no estaban teñidos de prisa o compulsión. Sentía un tipo de respeto que antes confundía con sacrificio, pero que en realidad era coherencia. Ese nuevo estado no implicaba renunciar a la sexualidad. Al contrario, me permitió redescubrirla desde otro lugar, más pleno, más libre. El deseo, cuando aparecía, no era impulsivo ni ansioso, era calmo, sereno, más parecido a una llamada que a un sobresalto. Había dejado de ser una urgencia para convertirse en una elección, y esa diferencia lo cambiaba todo. Ya no se trataba de necesitar liberar tensión, sino de sentir un deseo genuino de conexión. En este proceso, hablé con otros hombres que también habían dado ese paso. No lo contaban en voz alta ni lo exhibían, pero en la intimidad de una conversación sincera compartían experiencias parecidas. Menos inflamación, mayor energía, sueños más vívidos, más concentración. Ninguno sentía que hubiera perdido nada. Al contrario, la mayoría coincidía en que algo esencial había vuelto a su sitio, como si el cuerpo, al fin, hubiera sido escuchado. Uno de ellos me dijo una frase que me marcó. Por primera vez, siento que no me traicionó. No hablaba de moral, hablaba de integridad. Había dejado de utilizarse a sí mismo como una válvula de escape y había comenzado a cuidarse. Esa idea resonó profundamente en mí, porque entendí que el verdadero cuidado no está en la prohibición, sino en la elección consciente, en poder decirse a uno mismo, hoy no necesito anestesiar nada porque estoy presente. Esa práctica, convertida ya en una forma de vivir, me enseñó algo fundamental. La energía sexual no desaparece cuando se pausa el acto, solo se transforma. Se eleva, se distribuye hacia otras áreas de la vida, y esa redistribución es la que sostiene proyectos, vínculos y salud. Porque cuando se habita el cuerpo con atención, el cuerpo responde, no con tensión ni protesta, sino con gratitud. Y en esa gratitud silenciosa comienza la verdadera transformación. Factores ocultos que debes considerar. Con el tiempo comprendí que no se trata únicamente de lo que hacemos de forma evidente, sino de aquello que pasa desapercibido, lo que hemos normalizado sin cuestionar.
La alimentación, por ejemplo, es un lenguaje diario que usamos para hablarle al cuerpo, pero rara vez escuchamos lo que él nos responde. Azúcares refinados, grasas saturadas, alimentos ultraprocesados, no solo alteran nuestra digestión, también generan un estado inflamatorio de base que impacta directamente en órganos vulnerables como la próstata. Pero hay otra forma de nutrición menos visible, la emocional. Y es ahí donde muchos fallamos sin darnos cuenta. La ira no dicha, el resentimiento escondido, la tristeza congelada. Todo eso circula por nuestra sangre, por nuestros tejidos, por nuestro sistema nervioso, y lo hace sin ruido, pero con efecto. Cada emoción no atendida se convierte en una vibración retenida en el cuerpo. Y en los hombres, esa vibración muchas veces se aloja en la pelvis, donde residen los centros del deseo, del poder, de la expresión reprimida. Me di cuenta de que el sedentarismo no solo es físico, también hay un sedentarismo emocional. Esa costumbre de no moverse internamente, de repetir rutinas sin presencia, de sostener vínculos que no nutren, de evitar confrontar lo que nos incomoda. Todo eso va generando una especie de estancamiento interno, una circulación emocional empobrecida, y el cuerpo, que es profundamente coherente, comienza a reflejar ese estancamiento con inflamaciones, molestias o fatigas difíciles de explicar desde lo puramente físico. Recuerdo a un paciente que llevaba años arrastrando síntomas de prostatitis sin causa médica aparente. Había probado de todo: cambios de dieta, antibióticos, tratamientos, hormonales. Nada parecía tener efecto duradero, hasta que comenzamos a explorar lo emocional. Descubrimos que vivía con una rabia antigua hacia su padre, que jamás había sido expresada. Cuando comenzó a trabajar esa relación, sus síntomas empezaron a disminuir. No de forma milagrosa, pero sí constante, porque lo biológico y lo emocional no son caminos separados. También he visto cómo un cambio tan simple como caminar cada día durante media hora transforma la salud pélvica, no solo por la oxigenación que aporta, sino porque activa zonas dormidas del cuerpo, mueve la energía estancada, rompe el círculo de tensión postural. Lo mismo ocurre con prácticas como la respiración consciente, el yoga suave o el contacto con la naturaleza. Son gestos pequeños, pero profundamente restauradores para ese ecosistema silencioso que es nuestra pelvis. Y cuando sumamos alimentación limpia, movimiento regular, descanso real y expresión emocional, el cuerpo empieza a recuperar su lenguaje original. Ese lenguaje que no necesita gritar para ser escuchado. La próstata, en ese contexto, no se siente atacada ni forzada. Se siente sostenida, respetada, acompañada, y entonces puede hacer lo que sabe hacer mejor: autorregularse. Por eso, cuando alguien me pregunta por qué su prostatitis no mejora, no me limito a revisar los análisis. Le pregunto por su día a día, por sus pensamientos repetitivos, por lo que calla, por lo que no digiere ni física ni emocionalmente, porque esa es la verdadera medicina. Entender que no somos compartimentos estancos, somos una totalidad en la que cada hábito, cada emoción y cada silencio tiene una consecuencia. Y cuando eso se ve con claridad, el camino hacia la sanación ya ha comenzado. ¿Puede una pausa cambiar tu manera de habitar el deseo? ¿Y si el verdadero poder no está en actuar, sino en contener? ¿Qué revela el cuerpo cuando dejamos de forzarlo y comenzamos a escucharlo? El verdadero valor de la pausa consciente. Recuerdo el instante exacto en que decidí frenar. No fue una decisión heroica ni planificada. Fue más bien una sensación interna, como un susurro que decía: dale un respiro a tu cuerpo. Al principio no sabía qué implicaría esa pausa. Solo sabía que algo en mí pedía espacio, necesitaba silencio.
Y al atender ese llamado, comenzó una experiencia profundamente transformadora. Porque cuando uno se detiene de verdad, comienza a ver lo que antes se pasaba por alto. Y lo que descubrí fue revelador. La pausa no me hizo sentir menos hombre. Me hizo sentir más presente, más dueño de mí mismo. Lo que antes había sido impulso ahora se convertía en discernimiento. Empecé a notar cómo cambiaba mi forma de mirar, de tocar, de sentir. El deseo seguía estando ahí, pero había dejado de ser una urgencia para convertirse en una fuerza vital más pulida, más consciente. Era como si hubiera dejado de correr tras algo para empezar a contenerlo, a habitarlo desde otro nivel. Durante ese tiempo, lejos de sentirme reprimido, me sentí libre, porque ya no dependía de un acto para sentirme en paz. Había recuperado la capacidad de estar conmigo mismo sin necesidad de estímulos externos. Y eso me dio una fuerza interior que no conocía. Dormía mejor, pensaba con más claridad, incluso mis emociones se volvían más suaves. La pausa no apagó mi energía sexual, la potenció, pero de una forma nueva, menos impulsiva, más luminosa. Hablando con otros hombres que se atrevieron a hacer lo mismo, descubrí que ese temor inicial a perder la virilidad era común, pero también que desaparecía rápidamente, porque el contacto real con el cuerpo, sin anestesia, sin rutina, sin automatismos, nos devuelve una conexión más honda. Es como si el cuerpo dijera: gracias por no forzarme, gracias por dejarme respirar. Y esa gratitud se traduce en salud, en bienestar, en coherencia fisiológica. La energía sexual, cuando no se canaliza de inmediato, no se disipa, se transforma. Comienza a subir, a alimentar otras áreas del ser. De repente, uno tiene más paciencia, más creatividad, más intuición. Es una energía poderosa que, bien guiada, se convierte en una fuente de vitalidad integral. La próstata, al recibir este nuevo ritmo, responde bajando la inflamación, equilibrando su función, recobrando su armonía. Algo que me marcó profundamente fue darme cuenta de que muchas de mis acciones pasadas no nacían del deseo real, sino de la costumbre. Una costumbre heredada, normalizada, repetida sin pausa, y cuando rompí esa repetición me encontré con una posibilidad nueva, la de elegir. Elegir desde la presencia, no desde el reflejo. Y esa capacidad de elección me devolvió algo más valioso que cualquier placer inmediato. Me devolvió dignidad. Hoy sé que esa pausa consciente no fue una interrupción en mi vida, sino un portal, un umbral que me permitió cruzar hacia una forma más madura, más libre, más sensible de vivir mi cuerpo. Y cuando un hombre cruza ese umbral, ya no vuelve atrás, porque ha descubierto que el verdadero poder no está en la intensidad del acto, sino en la profundidad de la conciencia con que se elige. Una nueva forma de entender tu cuerpo. Durante años creí que debía controlar mi cuerpo, como si fuera una máquina a la que había que ajustar y forzar para que funcionara bien. Pero lo que descubrí en este camino fue exactamente lo contrario. El cuerpo no necesita control, necesita comprensión, escucha y, sobre todo, necesita que dejemos de verlo como una cosa separada de nosotros, porque no es un vehículo, es una extensión de nuestra conciencia. Y cuando lo miramos con respeto, empieza a revelarnos verdades que antes estaban veladas. Cada hábito que repetimos sin cuestionar guarda detrás una historia, y muchas veces esa historia tiene que ver con heridas no atendidas, con vacíos que buscamos llenar, con emociones que no supimos cómo expresar. No se trata de culparnos por ello, se trata de ponerle luz, de decir qué hay detrás de esta conducta.
Cuando hacemos eso, cuando nos atrevemos a mirar sin juicio, algo profundo se desbloquea, porque al entender lo que motiva el hábito, se abre la posibilidad de transformarlo. Recuerdo a un hombre que llegó a mí lleno de frustración. Había intentado todo para vencer sus impulsos, como él decía, pero cuanto más los combatía, más fuertes se volvían. Le propuse algo distinto: dejar de pelear, empezar a escuchar, observar lo que sentía antes del impulso, durante y después. Al poco tiempo comenzó a llorar en una de nuestras sesiones. Dijo que por primera vez entendía que su cuerpo no era el enemigo, que era un mensajero que solo estaba pidiendo ser visto. Esa transformación no fue un evento puntual, fue un proceso, pero en ese proceso su relación consigo mismo cambió radicalmente. Ya no se movía desde la culpa, sino desde la presencia. Ya no repetía, elegía. Y cuando uno elige con conciencia, incluso el deseo se vuelve sagrado. Porque ya no nace del vacío, sino de la plenitud, de un cuerpo que ha sido escuchado y de una mente que ya no necesita silenciarlo. He tenido el privilegio de acompañar a muchos hombres en este viaje, cada uno con su ritmo, con sus sombras, con su historia, y aunque cada experiencia es distinta, hay una constante: cuando el cuerpo es respetado, responde, y no responde con rigidez, sino con flexibilidad. No responde con síntomas, sino con armonía, porque al final lo que más desea el cuerpo es colaborar con nosotros. Solo necesita que dejemos de forzarlo a ir en una dirección contraria a su naturaleza. Entender esto cambia la forma en que nos tratamos, cambia cómo nos tocamos, cómo descansamos, cómo respiramos, cambia incluso nuestra forma de mirar el mundo. Porque cuando uno se reconcilia con su cuerpo, se reconcilia con la vida. Ya no hay una lucha constante entre lo que se siente y lo que se hace. Hay alineación. Y en esa alineación, el bienestar deja de ser una meta lejana y se convierte en una experiencia cotidiana. Por eso, lo que propongo no es dejar nada atrás, es volver a lo esencial. A una relación sana con uno mismo, a una sexualidad consciente, a una escucha compasiva, a una vida más coherente. El cuerpo no grita para molestar, grita para despertar. Y cuando aprendemos a escucharlo de verdad, descubrimos que todo lo que buscábamos fuera ya estaba dentro, esperando nuestra atención.